Gracias Dios te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí conectados como Ministerio de Varones para poder escudriñar tu palabra, para poder dejar que tu palabra ministre en nuestras vidas, que tu palabra hable a nuestros corazones. Te pido Dios que a través de tu palabra tú puedas mostrarnos, Señor, puedas iluminar nuestras vidas y mostrarnos tal como somos para que podamos arrepentirnos, podamos volvernos a ti y podamos poner en práctica lo que podamos aprender. Necesitamos que tú puedas transformar nuestras vidas, Señor. Necesitamos que puedas seguir obrando en nosotros. Gracias te damos por cada uno de los que hoy día se conectaron. Anímanos a seguir perseverando en ti y habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para poder entender el contexto del estudio que voy a compartir hoy, es necesario que podamos recordar lo que aprendimos la semana pasada y lo que hemos visto en capítulos anteriores sobre el ministerio, el comienzo del ministerio de Jesús. La semana pasada vimos que Jesús llamó a Leví, que también se llama Mateo, y esta persona era un publicano, o sea, que era un publicano, era un judío que servía a Roma recolectando los impuestos para Roma. Se quedaban siempre con un poco más. Eran personas que eran odiadas por el pueblo judío. Eran odiadas en especial por los fariseos. Incluso ellos lo evitaban. Bueno, Jesús llamó a Mateo, llamó a Leví, y organizó una comida en su casa. Invitó a los discípulos de Jesús, a Jesús obviamente, invitó incluso a colegas, a los colegas que tenía él, a más publicanos, invitó también a otros pecadores. Y esto originó un problema porque para los fariseos religiosos, para los fariseos hipócritas, que estaban infiltrados también en esta cena, en esta comida que había organizado Mateo, estaban se estaba malinterpretando la ley, se estaba violando la ley porque un rabí no podía compartir con esta clase de personas. Estos fariseos eran los encargados de interpretar la ley. Al ver a Jesús compartiendo con esta clase de, personas, se molestaron. Pero Jesús siempre y sabiamente le respondió algo muy importante que yo les dije que si pudieran marcarlo la semana pasada, lo pudieran marcar, porque Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino que los enfermos. Y él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, a cada uno de nosotros, a todos los que reconocen que son pecadores. La, la respuesta de Jesús y las acciones que también él estaba haciendo no estaba dejando tranquilos a estos fariseos. Dicho en el buen chileno, lo estaba dejando con la picados, porque ellos lo único que querían hacer es caer a Jesús. Estaban buscando la excusa, pero por cualquier lugar para poder hacer caer a Jesús. Y la última escena que vimos del estudio anterior fue cuando los discípulos iban pasando por un campo y sacaron espigas de trigo, las frotaron y empezaron a comérselas. Pero ¿cuál era el problema? Que esto lo hicieron en un día de reposo. Y los fariseos criticaron esto. Ahí estaban los fariseos, atentos a poder criticar, a poder buscar la yayita para poder acusar a Jesús y para poder acusar a sus seguidores. Pero Jesús sabiamente de nuevo le respondió que el Hijo del Hombre era el Señor del sábado. Y con esto nos recordaba que solo a Jesús, solo a Cristo tenemos que adorar y no las cosas creadas. Jesús siempre a través de sus enseñanzas le dio el correcto y el verdadero sentido a los mandamientos, a la ley. Él no estaba obviándola, él no estaba saltándosela, él le estaba dando el correcto sentido a la ley y a la palabra. Hoy día vamos, como ya lo compartimos y lo leímos, vamos a estudiar Marcos capítulo 3 de los versículos 1 al 12. Y este siguiente episodio bíblico ocurrió el mismo sábado después de que los discípulos habían comido, habían cosechado en un día de reposo. Y Jesús había ido a la sinagoga a adorar. Y podemos ver en este estudio, vamos a ver dos puntos principales que son cuando Jesús sana en el día de reposo, desde los versículos 1 al 6, hace una sanidad en el día de reposo, nuevamente sigue hablando del sábado, y la segunda parte de este estudio es cuando
Jesús es seguido por multitudes. Leamos el versículo 1 y la primera parte para comenzar. Otra vez entró Jesús a una sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano seca. Y como les venía comentando, esta escena, esta nueva escena, este nuevo escenario, Jesús viene cuando, después de que Jesús salió del encuentro que había tenido con los fariseos, eh, en el conflicto que tuvieron con respecto a qué se podía hacer y no se podía hacer un día sábado. Y sigue teniendo relación con el día sábado. Jesús entró a la sinagoga y como era de costumbre, porque era de costumbre que los judíos, que los rabíes entraran a la sinagoga para adorar a Dios. Y a modo de aclaración, esta sinagoga no es lo mismo que el templo. La sinagoga era un local judío de reunión donde también alababan al Señor. Y en esta sinagoga dice este versículo que había un hombre que tenía la mano seca. Y esto significa que probablemente este hombre tenía una mano paralizada. Eso significa que probablemente sus músculos estaban atrofiados y la mano de este hombre no funcionaba. Pero no existía ninguna cura para esta deformación que le había provocado esta enfermedad en su mano a este hombre. Y también se desconoce si esto era provocado por un accidente o simplemente nació así. La cosa es que había un hombre que tenía la mano seca en esta sinagoga, en este lugar. Y si bien esto es una enfermedad terrible, y que estoy seguro que ninguno de los que estamos acá nos gustaría padecer de esto, tener una mano deforme, una mano paralizada, y tampoco nos gustaría verla en otra persona, esta no era una enfermedad vital, no era una enfermedad de vida o muerte. Y por lo tanto, las reglas de los fariseos decían que una curación, una curación de este tipo de enfermedad no se podía hacer en un día de reposo. Cuando Jesús entró en la sinagoga, este hombre ya estaba en este lugar y probablemente este hombre pasaba ahí semana tras semana ahí en ese lugar, en la sinagoga, adorando a Dios, que era lo que se hacía en una sinagoga. Pero lo que va a hacer Jesús con este hombre es un acto de misericordia. Dice el versículo 2. Y le observaban para ver si lo sanaba en día de reposo, para acusarle. Ahí estaban los fariseos, de nuevo. En cada escena que Jesús iba a hacer algo, estaban los fariseos. Y era día de reposo. Jesús, de manera habitual, como un judío, como un rabí, como un maestro, entraba a la sinagoga para adorar a Dios. Para él era algo muy importante el poder estar adorando a Dios. Y siempre nos dio ejemplo con estas pequeñas, grandes cosas. Jesús nos da el ejemplo. Pero, al igual que en los relatos anteriores, estaban aquí los fariseos y estaban atentos a los movimientos, estaban atentos a los dichos, estaban atentos a todo lo que Jesús podía hacer. Ellos estaban ahí. Y de acuerdo con lo que dice este versículo, y, y el contexto de lo que se hacía en una sinagoga, ellos no habían ido por la motivación correcta. Ellos no habían ido para poder adorar a Dios en esa sinagoga, sino que ellos habían ido para vigilar a Jesús, para buscar el motivo de verlo caer o para buscar la forma de hacerlo caer, de hacerlo caer o de acusar. Y esta era la razón por la que ellos estaban observando a Jesús. Estos líderes religiosos no le quitaban a Jesús la vista de encima en ningún momento. De acuerdo con las enseñanzas de los judíos de la ley, no estaba permitido hacer curaciones menores en un día de reposo. Ellos habían caído en un ritualismo tan extremo que decían que solamente se podía sanar una persona si el riesgo era vital. Incluso si el riesgo era vital, no podían salvarle la vida y hacer que se mejorara. Solamente ellos podían hacer que se mantuviera con vida y al día siguiente podían ayudarlo a que mejorara. Y este era un hombre que llevaba mucho tiempo así. Era algo incómodo, pero no era algo urgente. Pero los líderes religiosos, estos fariseos, se preguntaban entre sí y se preguntaban si incluso podían orar por una persona enferma. O sea,
su nivel de hipocresía, su nivel de religiosidad llegó hasta este extremo. Incluso podemos orar por una persona que está en esta condición en un día de reposo. Y ellos estaban malinterpretando la ley, porque la ley hablaba del trabajo en un día de reposo, pero trabajo de curación, o sea, a lo que se refería la ley y lo que sí sale en el Antiguo Testamento, para ellos, el antiguo pacto, que no es el mismo pacto en Cristo que tenemos nosotros, ahí decía que un trabajo médico, o sea, un médico, una persona de profesión de médico no podía trabajar sanando personas en un día de reposo. Pero ellos siempre llevaban todo un poco más allá, siempre estaban llevando todo un poco más lejos y estaban observando qué es lo que estaba pasando. Eso es lo que estaban haciendo. Y pues una imagen que se puede ver. Ahí, ellos estaban observando, estaban preguntándose que si tenían algún argumento de peso para poder condenar a Jesús. Y esto lo hacían para poder acusar a Jesús de uno de las transgresiones más graves que ellos podían tener, que era violar el día de reposo. Por eso ellos aparecían ahí, en el sábado. ¿Qué iba a hacer Jesús en el sábado? ¿Y qué pasaba si podían acusarlo? Lo iban a llevar ante el Sanedrín probablemente y iban a lograr su propósito, que era sacarlo del camino. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ganando muchos seguidores. Los discípulos de Jesús iban en aumento. Mucha gente estaba siguiendo al Señor. Y tal cual, así como hace 2000 años, lamentablemente aún existen este tipo de cristianos. Aún existen personas que en realidad no quieren aprender de Jesús, que solo quieren llevar la contraria, que solo quieren confundir al cuerpo de Cristo, que solo quieren confundir a la iglesia. Y lamentablemente esta gente, al igual que los fariseos, no están afuera de la iglesia, están dentro de la iglesia. Y desde ahí empiezan a llevar la contraria. ¿Y en qué podemos hacer caer al líder? ¿En qué podemos hacer caer al pastor? Tenemos que tener mucho cuidado porque esta es una práctica religiosa que no es agradable al Señor. Por eso es muy importante que nosotros podamos examinar la verdadera motivación y la verdadera razón para seguir a Jesús. Incluso tenemos que cuestionarnos nuestra motivación para estar hoy día aquí, en esta reunión de varones. Siempre es importante que podamos cuestionarnos estas cosas y que podamos enfocarnos bien y hacer y darle el correcto sentido a las cosas, así como Jesús nos enseñó. Hace unos meses escuché a, a un pastor de la quinta región que estaba dando un estudio y él decía que en la iglesia hay tres grupos de cristianos. Está el grupo de los curiosos, está el grupo de los convencidos y el grupo minoritario, que es el grupo de los que realmente son convertidos. ¿En cuál grupo estamos nosotros? ¿Somos curiosos? ¿Estamos ahí como los fariseos? Como, a ver qué dice, a ver en qué se va a equivocar, a ver. ¿Estamos por esa razón? ¿Estamos convencidos? ¿Estamos ahí titubeando? ¿No damos el paso? ¿O realmente somos convertidos? Es importante que nos podamos preguntar eso. Versículo 3. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien? Perdón. Entonces les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Jesús perfectamente podía haber esperado para sanar a este hombre el día siguiente. Podría haber esperado al día domingo para sanar, no hubiera estado eh, eh, incumpliendo ningún mandamiento. Pero como él sabía la intención de los corazones de estos fariseos, manda al hombre de la mano seca se ponga en medio, que se ponga al medio de la sinagoga. Hecho esto, se dirigió a los fariseos y les preguntó, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar? Es que Jesús quería hacer algo mucho más grande que sanar a este hombre. Jesús quería que estos fariseos pudieran dejar de lado esa religiosidad que ellos tenían. Jesús quería que ellos pudieran ser libres de esa esclavitud, porque la religiosidad en el corazón es una esclavitud,
es volverse esclavo. Y en realidad, ¿qué se puede hacer en un día de reposo? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Esa era la pregunta que le estaba haciendo. Y este conflicto sobre el sábado se viene dando desde el capítulo anterior. Jesús respondió a los fariseos, pero ellos no querían entender. Acuérdense que en el capítulo anterior Jesús se enfrenta a estos fariseos y les dice, el Hijo del Hombre está por encima del sábado, les dijo, parafraseando. Y sigue preguntándole. Y en esta oportunidad le pregunta en forma, haciendo una referencia a la ley mosaica, a la ley que ellos supuestamente interpretaban y manejaban. Porque Jesús siempre llevaba a estos fariseos y a estos grupos religiosos a que pudieran examinar su propia tradición con respecto a lo que decía el día de reposo. Entonces, ¿correspondía realmente con la ley del Antiguo Testamento que se hiciera esto en el día de reposo? Y la pregunta que Jesús le hace, ¿es correcto? ¿No es correcto? Es una pregunta que parece bastante simple, porque es obvio que se debe hacer el bien, es obvio que se debe salvar una vida, pero esta pregunta es un desafío para los religiosos. Preguntas de este tipo son un desafío para las personas religiosas también de hoy, porque había un hombre enfermo y era sábado, y negarse a ayudar es causar daño. Simplemente negarse a ayudar es causar daño. Y rehusarse a salvar una vida es quitarla. Es lo mismo. Es la misma actitud. Ellos no contestaron la pregunta de Jesús, prefirieron guardar silencio. No tenían el argumento para contradecir lo que Jesús les estaba enseñando. ¿Por qué? Porque sus prácticas eran incorrectas. La indiferencia que ellos tenían, el cinismo ante el problema de tener a un hombre, ahí un hombre que estaba enfermo y que necesitaba ser sanado, no lo dejó hablar, porque ellos sabían en el fondo de su corazón que estaban mal. La palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos habla. Y cuando eso pasa, ¿qué hacemos nosotros? ¿Reaccionamos o guardamos silencio cuando escuchamos el mensaje? Dice en Gálatas 6:10, así que entonces, hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Eso es lo que debemos hacer como cristianos, hacer el bien. Mientras tengamos la oportunidad, hacer el bien. Eso es el correcto sentido. Eso está primero. Las necesidades, este tipo de necesidades están por sobre lo ritual. Versículo 5. Y mirándolos en torno, y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Jesús conocía lo que había en el corazón de estas personas, los miró con enojo, pero entristecido por la dureza que había en su corazón. La mención que Marco hace aquí en este versículo sobre la mirada de Jesús es característica de este evangelio. Es la primera vez que Marcos la va a utilizar, pero más adelante vamos a ir viendo en este evangelio que se va a utilizar muchas veces, que esta era la mirada que Jesús daba a estas personas que tenían su corazón, habían endurecido su corazón. Cuando Jesús expulsó a los vendedores que estaban afuera de un templo, deben conocer esa historia, se usa la misma mirada que Jesús les dio. Y esta mirada que Jesús les daba revela lo que pasa por el corazón de Jesús después de que él desenmascarara la hipocresía de los religiosos. A ellos les interesaba a ellos mismos, no les interesaba el bien de las personas. Ellos defendían la ley, pero eran enemigos de las personas. Lo único que les importaba era sus posiciones, su ego, mantener la imagen y también mantener su apariencia de piedad. El, el enojo y el entristecimiento que Jesús sintió fue a causa de la dureza de los corazones de estos religiosos. Y esto se refiere
a la incapacidad de entender. Y esta es una de las consecuencias de la rebeldía, una de las consecuencias del pecado. Pudimos ver, los que pudieron conectarse en el estudio del miércoles pasado, el pastor Alberto compartía sobre Hebreos capítulo 3, dice el versículo 8: no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Y esto es algo de lo que nosotros tenemos que cuidarnos, de no endurecer nuestros corazones y que podamos llegar a este punto, a un punto tal que nos volvamos insensibles a la necesidad y peor aún, que nos volvamos insensibles a la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas y, y no podamos entender lo que Dios quiere hablarnos. Esto sí que sería trágico y sería muy triste. En hebreo sigue diciendo, después lo repite dos veces más en el capítulo 15, dice esto mismo: por lo tanto, les recuerdo que les pido que no endurezcan sus corazones. La, la consecuencia del enojo y del entristecimiento que Jesús, de Jesús al, al ver esta actitud de los fariseos, fue sanar al hombre de la mano seca. No se quedó de brazos cruzados, él actuó. Le dijo que extendiera su mano y él la extendió y quedó sano. Jesús no estaba realizando ninguna acción física. Jesús no estaba tocando al hombre. Lo que los fariseos podrían haber interpretado como que estaba trabajando, como que él lo restauró. No, ni siquiera, él solamente con su palabra, sanó a este hombre. Extiende tu mano. La mano le quedó restablecida, como nueva. ¿Con qué? Con su palabra. La mayoría de las veces cuando nosotros somos ignorados, cuando nos sentimos pasados a llevar, tendemos a ofuscarnos, tendemos a enojarnos, a apartarnos, a insultar, incluso reaccionamos mal. Pero Jesús, con esta actitud, nos recuerda nuevamente que nosotros debemos hacer el bien en todo tiempo, a todos, y sea cual sea la situación. Versículo 6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. Jesús sanó al hombre de la mano seca con el poder de su palabra. No hubo, como les explicaba, no hubo ningún contacto físico que pudiera haberse interpretado como trabajo. Jesús hizo el bien y ni siquiera contradijo las escrituras, ni siquiera contradijo la ley. Y por el contrario le dio el correcto sentido, pero para los fariseos, que eran insensibles y estaban con el corazón endurecido, ellos no podían ver lo que Cristo había hecho, no lo podían ver, no podían darse cuenta quién era Jesús, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, a pesar de todas las señales que él estaba dando. Una persona religiosa, una persona orgullosa, que dejó entrar la amargura en su corazón, siempre va a estar buscando aliados. Y ni siquiera va a estar buscando personas iguales a ellos. Por ejemplo, en este caso dice acá que los fariseos salieron de la sinagoga y comenzaron a tramar con los herodianos. ¿Y qué empezaron a tramar? Lo que estaban tramando era la muerte de Jesús, así de grave. Lo único que estos dos grupos tenían en común era el odio que tenían hacia Jesús, porque nada más los podía unir, eran completamente incompatibles. ¿Y quiénes eran estos herodianos? Estos herodianos eran un grupo político, no era un grupo religioso, era un grupo político que apoyaba a la dinastía de Herodes. Era un grupo de fanáticos de Herodes, un grupo político, y que este grupo simpatizaba con el Imperio Romano. Los fariseos ocupaban la ley y ocupaban las escrituras para su propia conveniencia. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 17, versículo 15. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que Dios, tu Dios, escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Y eso era Herodes para los judíos en este tiempo. No era un judío de sangre, pero lo estaba gobernando. Era una dinastía extranjera que había adoptado ciertas costumbres de los judíos.
Y en este caso, a los fariseos no les importó, lo único que les importó era ser aliados, aliados para poder destruir a Jesús. Los herodianos buscaban restaurar el trono de la línea de Herodes el Grande. Y Jesús estaba siendo un problema para ellos, igual que como Jesús estaba siendo un problema para los fariseos, porque Jesús estaba ganando muchos seguidores. Jesús realizó una buena obra, pero los fariseos lo acusaron de que estaba quebrantando la ley y que incluso la estaban malinterpretando, porque decían que, como le he repetido, eh, que no podían hacer sanaciones en un día de reposo. Pero irónicamente los fariseos que estaban acusando a Jesús de quebrantar el día de reposo al sanar, ellos estaban planeando un asesinato. Por eso Jesús les dijo en los versículos anteriores, ¿es lícito dar vida o matar en un día de reposo? Pero ellos estaban haciendo lo contrario, ellos se contradecían. El primer escenario de este estudio nos muestra un contraste muy importante entre la vida de los fariseos y la vida de Jesús. ¿Y cuál es? Es que para los fariseos la religión era solamente un ritual, era solamente dogmas, normas, reglas que tenían que cumplir. Y todo esto les impedía ver la realidad. Ellos habían endurecido sus corazones y se habían convertido en hipócritas, incapaces incluso de hacer el bien. Cada vez que tenga la oportunidad de decirlo, lo voy a volver a decir, porque es importante recordar esto. Nosotros no podemos hacer nada para poder ganarnos la salvación. Cristo ya lo hizo todo cuando murió por nuestros pecados. No tenemos que caer en el error de que por leer más la Biblia, por asistir a más reuniones, por dar más ofrenda, por dar más diezmo, por ayudar a los pobres, vamos a ganar más aprobación de Dios. Porque si nuestra motivación y si nuestro enfoque no es el correcto, si no es por Cristo que lo estamos haciendo, solamente vamos a estar metiendo ruido. No va a ser nada grato al Señor. Y aquí está el contraste, porque para Jesús la verdadera religión era algo práctico, era servicio, era amar a Dios. El amar a Dios debe hacernos amar a las personas. Si no es así, algo anda mal. Sencillamente algo anda mal. Una vez leí una frase que decía que si el leer la Biblia, si el pasar tiempo con Dios no te hace amar más a tu prójimo, es que algo anda mal, estás leyendo mal. La segunda parte de este estudio y final dice que vemos desde los versículos 7 al 12 que Jesús es seguido por multitudes. Versículos 7 y 8 dice, Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud, que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Mucha gente. Este es un nuevo escenario. Luego de que Jesús ganara nuevos opositores, que en este caso fueron los herodianos, que se habían aliado con los fariseos, salió de la sinagoga, de donde estaba ahí cuando hizo la sanación al hombre de la mano seca, y se retiró al mar con sus discípulos, y dice estos versículos que acabamos de leer, que ganó muchos nuevos seguidores. Eran muchos. Dice que venían de todas partes. Da varios nombres de ciudades que podría profundizar en ellos, pero el Evangelio de Marcos es práctico. Y, y como el Evangelio de Marcos es práctico, no voy a dar más detalles de lo que Marcos está dando acá. Dice que venían de todas partes, del norte, del sur, de oriente y de occidente. Toda esta gente venía a Jesús por las cosas que había escuchado que Jesús hacía. Oh, muchos cristianos para la gloria de Dios. Tal vez uno pueda pensar, si ve una gran multitud de gente ahí escuchando, siguiendo a Jesús, aglomerándose para escuchar a Jesús. Pero al igual que hoy, mucha gente sigue a Jesús solo por curiosidad. Tal vez siguen a Jesús para obtener algún beneficio,
alguna sanidad en particular. Algunos incluso buscan evidencias para poder usarla en contra del cristianismo, en contra de la iglesia. Y la mayoría de la gente no dimensiona de qué se trata seguir a Cristo. Eso que les comenté anteriormente de los tres tipos de seguidores que hay en una iglesia, lo escuché en un estudio en un ejemplo que dio el pastor Carlos, en un estudio, cuando él fue a Estados Unidos, a la capilla de Golden Spring, lo llevó la esposa del pastor Raúl a ver el auditorio donde estaba toda la gente con sus manos en alto, adorando, cantando. Era una sensación muy, muy espiritual, se veía todo muy bien. Y, y ella le preguntó y le dijo, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que puedes ver? Y él se imaginó que era para eso, como para ver, oh, cómo adora a la gente. Pero ella le dijo, en realidad no, en realidad son muy pocas de las personas que están acá que son realmente convertidas. Él le dio este ejemplo y le dijo que en la iglesia existen tres grupos de cristianos, que existen los curiosos, que llegan ahí solamente para ver, eh, por curiosidad, los convencidos, que no han dado el paso, y son pocos los convertidos. En esa iglesia, que son miles de personas, ella le decía, mira, la mayoría de ellos divorciados, con problemas de droga, hay muchas incluso prostitutas, personas que están ahí, eh, queriendo que Dios cambie sus vidas. Pero eso es lo que es, eso es lo que es una iglesia. Y al igual que hace 2000 años, como lo vimos acá, estos seguidores de Jesús, la gente sigue al Señor por muchas razones distintas, por muchas razones. Y quiero que tú puedas meditar en esta pregunta y quizás puedas anotarla por ahí, sacarle un pantallazo y puedas preguntarte tal vez al dormir, antes de ir a dormir, puedas preguntarte, ¿cuál es la razón por la que estoy siguiendo a Jesús? Es muy importante que nos cuestionemos eso. ¿Cuál es la razón por la que estoy siguiendo a Jesús? Versículo 9 y 10. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Era tanta gente que seguía a Jesús que para evitar que la gente lo aplastara, en el fondo eso es, les encargó a sus discípulos que le prepararan una barca para él poder estar predicando desde ahí, desde la barca. Tal vez como anfiteatro, pero también para preocupándose de su seguridad. En esta época hubo muchos profetas, o profetas, y, o mejor dicho, personas que se autoproclamaban profetas, porque eso era en realidad, y que ante el pueblo judío ellos se proclamaban como que eran, hacían milagros, hacían sanaciones, y ellos atraían a muchas personas, esto era normal, pero no lograban concretar ninguno de los milagros que ellos decían hacer. Jesús había sanado a muchas personas. Las señales de Jesús habían sido vistas no habían sido vistas desde los tiempos de Eliseo, desde los tiempos de Elías, desde ese tiempo que un profeta no hacía este tipo de sanaciones, de milagros. Y por esa razón dice que todos los que tenían aflicciones se echaban encima de él para tocarle. Plagas, aflicciones, dicen algunas traducciones de la Biblia. Y, y ya ni siquiera era para esperar a que Jesús hiciera algo. Ellos se aglomeraban y se echaban encima así para poder ser sanos. Pero hay un problema porque lo hacían de la misma manera que podían aferrarse a algún amuleto de la buena suerte. Jesús para ellos no era lo que es tal vez para nosotros. Ellos se aglomeraban, "Ah, ahí tengo la sanación, tengo la salvación". Pero no se trata de eso. Y tal como incluso nosotros cuando pasamos por aflicciones, cuando estamos pasando por enfermedades, hacemos lo mismo. Nos aglomeramos a Jesús en esos momentos. Lamentablemente pudimos ver algo similar al comienzo de esta pandemia.
Y de verdad digo lamentablemente, porque cuando empezó esta pandemia, aparecieron incluso en las reuniones por Zoom personas que jamás habíamos visto, personas que ni siquiera sabíamos que iban a la iglesia. Estaban mucha gente se conectaba, mucha gente quería estar ahí, pero lamentablemente al parecer fue solamente por emoción, fue por curiosidad, fue por susto, no fue realmente por convicción, por conversión, porque cuando empezó la calma, muchos empezaron a alejarse. Y no digo ay, que conectado, conectado, no, pero uno de repente igual ve y lamentablemente hay mucha gente que ya no anda en los caminos del Señor. La principal acción de Jesús era la enseñanza, siempre fue la enseñanza, pero solamente los discípulos de Jesús, el círculo más cercano de Jesús, era atraído por el mensaje, era atraído por el Evangelio. El resto de la gente no, el resto de la gente era atraído por los milagros, por otro tipo de cosas. Los seguidores de Jesús vienen y van, pero un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, es atraído por la enseñanza de Jesús y permanece en su palabra. Ese es un verdadero cristiano, el que es atraído por su palabra. Por eso que nosotros tenemos que pasar tiempo en la palabra, tenemos que pasar tiempo con el Señor, tenemos que ser atraídos y permanecer en su palabra. Al buscar de Jesús existe una bendición mucho más grande que lo externo, que mucho más grande, más grande que una sanidad, porque existen riquezas y bendiciones espirituales y las riquezas y bendiciones espirituales superan todo, son invisibles pero son eternas. Por eso tenemos que buscar a Cristo, tenemos que buscar de su palabra, tenemos que permanecer en Él. Versículo 11 y 12. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. A Jesús le sigue toda clase de personas, ya lo estuvimos viendo. Le siguen los discípulos, le sigue, que eran los que estaban atentos a las enseñanzas. También le siguen los fariseos, los que estaban buscar ahí estaban en buscar, eh, estaban intentando encontrar lo que sea para poder acusarle y para poder sacarlo de su camino. Pero también estaban los que iban por la emoción y no por convicción, los que lo seguían por lo que ellos podían obtener. Pero vemos también aquí en el versículo 11 que incluso le seguían espíritus inmundos, o sea, le seguían demonios, que ellos al verle caían al suelo hacia adelante y le gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Miren, si bien Galilea, Nazaret y toda esta Palestina antigua, donde Jesús predicaba, la mayoría de ellos eran judíos, el pueblo escogido de Dios, o sea, dimensionemos esto, eran judíos, el pueblo escogido de Dios, pero no estaban limpios de los demonios. Estos demonios estaban ahí, en medio de ellos, viviendo con ellos, incluso poseían las vidas de algunas personas. Y Jesús, en su ministerio, constantemente se encontró con estas personas que estaban poseídas. Cuando Jesús pasaba por al lado de estas personas o por lugares en donde habían espíritus malignos, esta guerra espiritual se hacía evidente, como lo que alguien compartía al principio, que hay una lucha espiritual. Cuando Jesús pasaba por estos lugares, se encontraba con estas personas, se hacía evidente, no se podía ocultar. Satanás y los demonios son reales. Y una de las mejores y más grandes mentiras de Satanás es hacernos creer que solo son mitos, que solo son historias de miedo, que son historias irreales. Dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es nuestra verdadera lucha. No tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, no contra un humano. Tenemos un enemigo real, que es Satanás. Y estuvo aquí presente también en los comienzos del ministerio de Jesús.
Pero ante la presencia de Jesús, la verdadera identidad de estos demonios quedaba completamente expuesta. Y a ellos no les quedaba nada más que reconocer quién era Jesús. Él es el Hijo de Dios. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene el mismo efecto. Sin Dios, sin conocer su palabra y sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, no sabemos que somos pecadores. No somos capaces de mirar en la oscuridad que podemos estar, en la oscuridad que provoca el pecado. Pero cuando Cristo, con su luz, llega a nuestras vidas, alumbra nuestras vidas y nos muestra quiénes somos nosotros realmente, de verdad que lo único que nosotros podemos hacer es reconocer a Dios. Pero ojo, que no basta solo con eso. Tú eres el Hijo de Dios. Eso era lo que clamaban los demonios. Los demonios sabían quién era Jesús, sabían que Él era el Hijo de Dios, pero y esto no queda hasta aquí nomás, sino que los demonios, hay que entender el principio, la raíz de esto, que los demonios fueron ángeles al servicio de Dios, así partieron, fueron ángeles que se rebelaron, pero ellos no reconocieron la autoridad de Dios, ellos dijeron, sí, tú eres el Hijo de Dios, ellos reconocieron eso, pero ellos no estaban dispuestos a renunciar a los propósitos malignos que ellos ahora tenían, solamente reconocían. El saber de Jesús o incluso creer que Él es el Hijo de Dios no garantiza la salvación. Voy a decir de nuevo, el saber de Jesús, incluso creer que Él es el Hijo de Dios, no garantiza la salvación. ¿Por qué? Porque también hay que desear seguirle, hay que obedecerle. Así como lo hicieron los primeros seguidores de Jesús, como lo hemos visto en los capítulos anteriores. Ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Dice después en el versículo 12 que Él les advertía con insistencia que revelaran su identidad. Y el verbo griego que se usa aquí es el mismo que se utilizó para describir la emoción de Jesús cuando vio muerto a Lázaro. Esta advertencia con insistencia que dice el versículo 12 es una mezcla de emoción e incluso de ira que tuvo Jesús. ¿Por qué? Jesús no quería que fueran los demonios quienes dieran testimonio acerca de él. Él quería que fueran sus propias enseñanzas, sus acciones, que estas cosas fueran las que revelaran que él era el Mesías. Él quería incluso que sus discípulos fueran los que proclamaran el mensaje del Evangelio en todo el territorio. No era algo que le correspondía a los demonios. Y aquí nuevamente vemos un recordatorio de nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio ante este mundo. Esa responsabilidad es de nosotros como lo vimos desde el comienzo de este Evangelio de Marcos, como heraldos. Y era un heraldo, alguien que llevaba un mensaje que no era de él, una autoridad que no era de él, pero tenía la misión y la responsabilidad de llevar este mensaje. Marcos muestra a Cristo como un siervo, muestra a Cristo sirviendo a las multitudes, lo pudimos ver acá. A pesar de que muchos le seguían por la razón incorrecta, él estaba ahí sirviendo y no estaba siendo servido por las multitudes. Él es nuestro mejor y más grande ejemplo. Vimos en el primer punto de este estudio cómo Jesús sanó a un hombre en un día sábado y me gustaría recordar algunas cosas para esta conclusión. Que ningún ritual puede salvarte, solo la fe en Jesús. La religiosidad y el pecado endurecen nuestro corazón. Dejamos de ser sensibles al Espíritu Santo. Para los fariseos era más importante mantener su posición, su apariencia de piedad, guardando las leyes, guardando las normas que ellos mismos habían añadido. Y no eran capaces ni siquiera de ayudar a alguien que lo necesitaba. El mensaje del Evangelio tiene que cambiar nuestras vidas, si no, no tiene ningún sentido. Y por último quiero dejarle esta pregunta. ¿Qué clase de cristiano soy? Lo pudimos ver aquí en estos relatos. Habían distintos tipos de personas.
¿Somos los cristianos curiosos, los cristianos convencidos o realmente somos los cristianos convertidos? ¿Realmente nacimos de nuevo? Preguntémonos esas cosas. Vamos a ver. Gracias Dios por tu palabra, gracias por confrontar nuestras vidas. Queremos pedirte Dios que tu palabra siga hablando y amonestando nuestras vidas, en especial en lo privado, en especial en nuestros tiempos a solas contigo, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo, ayúdanos a ser más como tú, ayúdanos a no endurecer nuestros corazones y a poder estar sensibles a la voz y a la dirección de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, para estar atentos a la necesidad, para estar dispuestos a llevar tu evangelio. Bendice a mis hermanos que están aquí conectados, también a quienes van a verlo diferido. También te pido por quienes estén de vacaciones, Señor, por el pastor, te pido que tú puedas seguir bendiciéndolo y guiándolo en todo, Señor. Dale tu dirección y visión para esta congregación. Te pido también por Cristian, que sale de vacaciones, y por cada uno de nuestros hermanos que hoy día no puede estar acá, Señor. Bendícenos y ayúdanos a mantener nuestra mirada fija en ti, Dios. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.